Hola, hola a todos. Vamos con un nuevo tema, en esta ocasión la actividad industrial, que nos mete ya de lleno en el sector secundario. Recordar que los dos últimos temas que hemos visto eran del sector primario, el primero el espacio rural y luego el de la actividad pesquera. Ahora la industria pertenece ya a un sector nuevo que es el secundario. Y los dos siguientes temas serán del sector terciario, el turismo y el transporte. Vamos entonces con la presentación. Como siempre, empezaremos nuestro tema con una pequeña introducción en la que vamos a tratar una definición de actividad industrial y una definición de espacio industrial. La actividad industrial es el proceso de transformación de las materias primas, de estos recursos naturales, en productos elaborados o semi-elaborados, aplicándole una fuente de energía y utilizando maquinaria. ¿Vale? Hay dos condiciones fundamentales: el uso de una energía que no es la humana y la utilización de máquinas. En ese proceso se transforman unos recursos procedentes de la naturaleza en unos productos que han sido elaborados, o bien semi-elaborados porque deben seguir siendo elaborados en otro proceso también industrial. ¿Vale? Esa sería la primera definición. Y la segunda definición que aparece en la introducción es la de espacio industrial. Espacio industrial es aquel cuyos elementos responden a las necesidades de la actividad industrial. Vamos a encontrar fundamentalmente fábricas e infraestructuras que acompañan a estas fábricas. Bueno, esto lo tenemos en la introducción al tema, que está aquí. Aquí tenéis la definición de actividad industrial, que viene a ser lo que hemos dicho, y aquí la definición de espacio industrial. ¿Vale? Un espacio organizado atendiendo a los intereses y las necesidades de la actividad industrial. Visto esto, la estructura del tema es muy sencilla. Son tres apartados. Por un lado, vamos a ver los factores que influyen en la industria, que aquí en este apartado, aunque son 4 factores de los que vamos a hablar a continuación, vamos a centrarnos en los dos principales, que son la materia prima y la fuente de energía. Una segunda parte que será la actividad industrial en España, cuáles son los sectores industriales más destacados, y una tercera que son las regiones industriales en España. Vamos a ver cuáles son las que se encuentran a la cabeza de la industria en España y cuáles son las que se encuentran en zonas más desfavorecidas con respecto a la industria. Vamos entonces con la primera parte, que es la dedicada a los factores de la actividad industrial. Bueno, como os he dicho, los factores industriales son 4. Materias primas, vamos a seguir el orden: fuente de energía, mano de obra y capital. Aunque nos vamos a centrar en la fuente de energía y en la materia prima, deciros que la mano de obra es fundamental, ya sea mano de obra cualificada o no cualificada. La influencia de la mano de obra como factor en la actividad industrial es importante. También es importante la influencia del capital, el capital que invierte en la actividad industrial, que puede ser también capital público o capital privado. En ambos casos hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los dos factores más importantes, que son la materia prima y la industria. Con respecto a la materia prima, deciros que puede ser o bien de origen de origen orgánico, o bien de origen mineral. La materia prima son los recursos que necesitamos para la actividad industrial y son los que transformamos en productos elaborados o semi-elaborados. Esos productos pueden proceder de un origen orgánico, que puede ser de la actividad agrícola, de la actividad ganadera o de la pesca y de la explotación forestal. En todos los casos son materias primas orgánicas, o bien proceder de materias primas minerales, que también se dividen en dos: minerales metálicos y no metálicos. España no tiene mucho problema con respecto a las materias primas de origen orgánico. La verdad es que son abundantes y de buena calidad. Con respecto a las no orgánicas, o sea, las minerales, en el caso de España, con respecto a las metálicas, sí que hay un problema de dependencia del exterior. Y con respecto a las no metálicas, la verdad es que España está a la cabeza en la producción de algunas de ellas, ¿vale? Pero vamos a verlo poco a poco. Aquí tenéis los factores que influyen en la actividad industrial: materia prima, fuente de energía, mano de obra y capital, de los que ya hemos hablado. Y vamos a empezar por la materia prima. Primero la definición,
esos recursos que la industria transforma en productos elaborados o semi-elaborados. Luego tenemos aquí la división, materias primas de origen orgánico o materias primas de origen mineral. Hablamos de las de origen orgánico, tenemos su procedencia, actividad agrícola, os he puesto algunos ejemplos, pero hay muchos: algodón, lino, tabaco, en fin. Origen ganadero, la carne de los animales, su piel, la lana, la grasa. Y de origen forestal, madera y caucho. Bueno, aquí podríamos haber introducido también las que proceden del mar, que también son de origen orgánico. Aquí se nos informa de que España no tiene muchos problemas con respecto a este tipo de materias primas que surten a la industria agroalimentaria. Y aquí empezamos con las materias primas de origen mineral. Primero, las que se extraen de los yacimientos de las minas a cielo abierto o cerrado o en profundidad, da lo mismo, que pueden ser los minerales metálicos, hierro, zinc, plomo. ¿A qué tipo de industria se destina esta materia prima? Fundamentalmente la industria básica, la industria de base, la industria pesada. Los problemas que tenemos, porque nuestras minas, la verdad es que esta es una actividad que está bastante en declive, y eso nos obliga a importar los minerales. Y los no metálicos, aquí tenéis algunos de los que más tiene España, que se destinan a la construcción y a la industria química, y la verdad es que son abundantes, no tenemos muchos problemas, ¿vale? Primeros productores del mundo, la exportamos, en fin, ahí no tenemos problemas. Aquí se nos habla otra vez del problema de la minería española, del agotamiento de nuestros filones, sobre todo la minería del carbón, en la que más problemas presenta, porque no es rentable y además tiene un fuerte impacto medioambiental. Esto ha hecho que la actividad industrial, la actividad minera vaya decayendo y que sea un problema social y económico, porque hay que resolver qué se hace con la mano de obra que se está dedicando a esta actividad, que no resulta rentable y que en muchos casos está subvencionada por el Estado español. Deciros que la minería como tal debería estudiarse dentro del sector primario, porque está extrayendo directamente recursos de la naturaleza, pero que por su infraestructura y por sus características de utilización de fuentes de energía y de mano de obra y tal, suele estudiarse junto con la industria o asociada a la industria, ¿vale? Pero tener presente que por definición correspondería al sector primario. Vamos entonces a hablar de las fuentes de energía. Bueno, con respecto a las fuentes de energía, deciros que son los recursos necesarios para la producción de fuerza, de luz y calor que necesitan nuestras industrias. Las fuentes de energía las podemos calificar siguiendo diferentes criterios. Por ejemplo, tenemos una clasificación que nos habla de una fuente de energía primaria, una secundaria y una final. Aquí, en el caso de la fuente de energía primaria, serían aquellas fuentes de energía en estado bruto que proceden de la naturaleza, pues el sol, el viento, la fuerza del agua, en fin. Luego teníamos una fuente de energía secundaria, que son aquellas que proceden de una transformación de las primarias para producir electricidad fundamentalmente, y luego una fuente de energía final, que es la que llega al consumo directo, y es el calor o la luz que producen la electricidad en nuestros hogares o en las fábricas, ¿vale? Pero la clasificación que vamos a seguir nosotros más en profundidad es aquella que divide la fuente de energía en dos: renovables y no renovables. Las no renovables son estas que se agotan, suelen tener una serie de características comunes, como que son fuentes de energía sucias, que ya son las que más tiempo llevan con nosotros, como el carbón, el petróleo y el gas fundamentalmente. También se incluye aquí la energía nuclear, aunque es más reciente, y también podemos incluir la energía hidráulica, ya que bueno, el agua, aunque no se agota, ¿vale?, está en un círculo hidrológico constante, pero sí se puede contaminar y dependemos de que haya o no haya según el tiempo, etcétera, ¿vale? Y las renovables son aquellas que no se agotan y proceden fundamentalmente de fuerzas de la naturaleza como el sol, el viento, las olas,
Ahora tiene una serie de características comunes que son bastante más limpias, pero algunas de ellas son caras y otras todavía están en estudio. Vamos a verlo poco a poco también. Aquí tenéis la definición, los recursos que proporcionan las fuerzas necesarias para que se realice un trabajo, traducido para que se muevan las máquinas o para que funcionen los aparatos que tenemos en casa. Una característica importante de España es que tenemos una elevada dependencia de la energía, ya que todavía hoy las fuentes de energía que más se utilizan son las no renovables y no tenemos. El carbón tiene mala calidad, es difícil de extraer, queda poco, con lo cual es una actividad que tiende a extinguirse, y el petróleo no tenemos, necesitamos mucho, hay que importarlo de fuera, y el gas tampoco tenemos, y también hay que importarlo de fuera, ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, una de las características de España es que tiene una elevada dependencia. Podríamos resolver este problema utilizando las no renovables, pero esto presenta problemas que ya veremos también. Utilizando las renovables, perdón, creo que he dicho no renovables. El elevado consumo energético español tiene sus orígenes en el desarrollismo de los años 60, pero desde entonces hasta ahora no ha parado porque al elevarse el nivel de vida de la población, esto se traduce en un mayor consumo energético, y al mejorar la economía igualmente, ¿vale? Aquí tenemos la clasificación de lo que os he dicho: la energía primaria con su definición, la energía secundaria igual con su definición, y la energía final con su definición, ¿vale? Todo es fácil. Y ahora vamos con el tipo de clasificación que vamos a profundizar más, que es la de energías renovables y no renovables. Empezamos por las no renovables, que son las más sucias, ¿vale? Las más contaminantes, y empezamos por el carbón, que es durante mucho tiempo la que más se utilizó, aunque ya os digo, hoy en día está prácticamente a extinguir. La producción nacional, no su consumo. Tener en cuenta que todavía hay centrales térmicas que se mueven con combustibles fósiles. El carbón junto con el petróleo es un combustible fósil. La diferencia entre ambos es que en el proceso de origen del carbón no participan elementos orgánicos y en el del petróleo sí, ¿vale? Pero son de origen parecido y son igual de contaminantes. Aquí tenéis algunos tipos de carbón como la hulla, la antracita y el lignito. Aquí donde se nos dice que los yacimientos españoles son poco rentables, las vetas de carbón son difíciles de extraer y caras. Nuestras cuencas mineras se encuentran sobre todo en el noroeste, en León, la provincia de León, Asturias, son las dos principales. Hay un 80% de la demanda interior de carbón que cubren estas provincias, y el carbón hoy en día en España supone 1/3 de la energía total. Muy contaminante, y hoy prácticamente es un problema para la economía española el asunto del carbón. El petróleo, este es contaminante, no tenemos, pero sí tenemos refinerías que se encargan de transformar el petróleo crudo en productos útiles para la industria y el transporte, sobre todo ubicada en la fachada mediterránea, en la provincia de Tarragona. Tenemos bastante, también algunos en las Islas Canarias. Veis que en Tarragona tenemos un poquito. Se usa para el transporte y la electricidad, para la producción de electricidad. Ya os he dicho que hay centrales térmicas que utilizan todavía petróleo, y esto se quema para producir calor, y el calor transformarlo en electricidad. Como no tenemos que importarlo. Aquí os he puesto algunos sitios de los que se importa, fundamentalmente Oriente Medio, pero también Venezuela, el Mar del Norte. Aquí por nuestra dependencia, pero que tenemos refinerías. Podéis ver que están en el litoral del Mediterráneo y hay también en Tenerife, en las Islas Canarias. Bueno, aquí nos surtimos se nos dice que una forma de obtener el crudo, aparte de transportarlo en barco y demás, es construir una red de oleoductos a través del cual vaya el petróleo. El gas.
El gas tiene un origen también asociado al petróleo. El petróleo en su formación emite gas y esos gases dentro de la Tierra se van acumulando en bolsas que luego hay que buscar y extraer de allí el gas natural. Tampoco tenemos gas natural, hay que importarlo. Importamos mucho de Argelia a través de gasoductos fundamentalmente. Un gasoducto del Magreb, aunque tenemos otro procedente de Portugal y otro que procede de Noruega, ¿vale? Pero tenemos una dependencia de gas. Es más limpio que el petróleo, contamina menos, por eso su explotación ha crecido mucho en los últimos años, ¿vale? Tiene un alto poder calorífico, es más barato que el petróleo, no contamina bastante menos. El consumo de gas fundamentalmente para la producción de electricidad y también en los hogares, el gas natural. Poca producción interior, aunque hay algo por aquí por Sevilla y se han descubierto algunas bolsas también en Doñana, que también está generando un problema porque ahí hay un conflicto si extraer o no extraer ese gas porque estamos en un espacio natural protegido. Los lugares de los cuales los traemos y los gasoductos que tenemos en España, ¿vale? Aquí tenemos entonces ya aquí lo mismo. La información de las tres grandes fuentes de energía contaminantes. Una cuarta fuente de energía no renovable es la energía nuclear. La energía nuclear en sí es una fuente de energía limpia en su producción, en el proceso de producción. El problema que presenta la energía nuclear son los residuos. Los residuos de la energía no se sabe bien qué hacer con ellos porque son bastante duraderos y muy peligrosos. Así que lo que se hace es acumularlos en cementerios nucleares. En España tenemos un cementerio nuclear en la provincia de Córdoba, el del Cabral, y allí van todos los residuos nucleares de nuestras centrales. La energía nuclear, que depende de la división del uranio, genera un ambiente, una opinión, genera un aspecto negativo en la opinión pública, o genera una opinión pública negativa, mejor expresado, debido a lo que os he dicho antes de lo peligroso de la acumulación de residuos y también de lo peligroso que es la actividad en sí, por el miedo a que haya una explosión en el reactor nuclear central que, como pasó en Chernobyl, genere pues una contaminación grandísima y que provoque la muerte directa de todo lo orgánico. Esto ha hecho que poco a poco la energía nuclear vaya perdiendo importancia en nuestro país. En otros, como en Francia, la verdad es que se mantiene, pero hay muchos como Alemania que han cortado, y en España lo mismo. En España se están cerrando o se ha programado el cierre de algunas centrales nucleares, ¿no? Bueno, ahí tenemos que los años 60 empezó, si os dais cuenta, los años 60, que son los del desarrollismo, es el origen de todo el boom de la fuente de energía, de la industria y demás que llega hasta nuestros días. ¿Veis? En los 80 la expansión de la energía nuclear se para, eso se llama moratoria nuclear, por la oposición de la opinión pública, que antes estaba yo torpe a la hora de expresarme, pero me refería a esto. Aquí tenéis un mapa de las centrales nucleares que tenemos en España actualmente. Algunas están cerradas o en proceso de cerrarse, como podéis ver ahí en color gris, y las que tenéis en color rojo son las que están funcionando. Si os dais cuenta, Tarragona es una provincia que tiene, aparte de refinerías, centrales nucleares. La provincia de Guadalajara, en Valencia hay una, y la provincia de Cáceres tiene dos. ¿Vale? Y por último, para terminar el vídeo de hoy, la energía hidráulica, que ya os he dicho que bueno, se mete también aquí, aunque es una fuente de energía que no se agota. La producción de electricidad es lo básico, lo más importante de la energía hidráulica. Se aprovechan los saltos de agua para provocar esa fuerza con la caída del agua, mover turbinas que producen electricidad. Esa es. A veces se califica de energía renovable.
Y su principal problema, bueno, aquí habla de la dependencia de las precipitaciones, pero también del impacto medioambiental que causa a veces la creación de estas centrales hidráulicas en el entorno natural. Fundamentalmente, este tipo de energía es muy importante en la España húmeda, no en la España seca, como es evidente. O sea que tendríamos que dirigirnos de la submeseta norte para arriba. Aquí tenemos un mapa que hace referencia a las energías no renovables que tenemos en España, ¿vale? En este mapa podéis ver las centrales nucleares, con este simbolito, ¿vale? Que ya lo hemos visto antes, no vamos a insistir sobre ello. Las centrales térmicas que utilizan carbón, que están aquí en este color gris. Las centrales térmicas que utilizan diésel, que utilizan fuel, gasoil, ¿vale? Más en el Mediterráneo, si dais cuenta, las de carbón están muy acumuladas aquí y las azulitas muy en el Mediterráneo y también en las Canarias, con las que había una en Tenerife. Y estas son las de gas, las amarillas son las de gas. Así tenemos carbón, petróleo y gas. ¿Vale? Aquí lo que nos aparece son las hidráulicas. Y ya está. Con esto terminamos el vídeo de hoy. En el próximo día empezaremos por las que son renovables.